Dios les bendiga. Desde el año pasado no los miramos. Gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos nuevamente acá. El Señor nos ha permitido comenzar un año en comunión con los creyentes en la casa del Señor, en este lugar en donde el Señor nos ha traído. Todos los que estamos aquí, no crean que estamos por casualidad. El Señor se ha encargado de trabajar sus vidas para que ustedes estén el día de hoy acá. Y eso lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar también esa ordenanza que el Señor nos manifestó a nosotros antes de ser aprendido por esos soldados que lo maltrataron y lo llevaron hasta la cruz. Él instituyó la cena del Señor. La cena del Señor no es una instrucción que dio alguno de los apóstoles antojadizamente. Fue el mismo Señor Jesucristo, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino a pagar por la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte que nosotros teníamos. Él, con su autoridad, fue que instituyó la cena del Señor. Entonces, debemos prestarle atención. Antes de comenzar, quiero recordarles algunos detallitos. Bueno, en primer lugar, tenemos la actividad de ir desarrollando nuestro templo y hemos ido avanzando gracias al Señor. Ustedes pueden ver los resultados si se acercan allá a la construcción. Ya los baños están bien bonitos, tenemos unas áreas fundidas, paredes levantadas, el segundo piso ya está a nivel de ponerle las canaletas para tirar el techo. Eso es el próximo paso que nosotros tenemos planeado. Y para eso, pues hemos venido promoviendo la campaña, ¿verdad?, de apoyar esta obra. Apoyemos con nuestros recursos para que esto se realice lo más pronto posible y así los niños de nuestra congregación y las madres que tienen niños pequeños puedan gozar del servicio de la sala cuna y de un ambiente bien preparado y bien completo para que los niños de la escuela bíblica infantil estén ahí. Estuvimos haciendo una campaña de unas promesas. No sé si alguno de ustedes necesita un sobrecito como para que usted pueda también comprometerse con dar una aportación a esta causa. Si alguien necesita un sobre, puede alzar su mano. Ahí está la hermana Nancy con los sobres y se los puede hacer llegar. Esto va a servir para que nosotros cubramos el presupuesto que hay planificado para esta obra. Gracias al Señor, ya muchos hermanos han hecho sus aportaciones. Esas promesas que hicieron en el mes de diciembre, pues algunos ya las están haciendo efectivas. Y le motivo a los hermanos que todavía no lo han hecho, pues que lo hagan, ¿verdad? En el tiempo que ellos tengan la posibilidad de hacerlo y tal como lo habían ellos planificado. Recuerden, podemos apoyar este proyecto para que pronto veamos los resultados. También les quiero hablar de lo del DFC. El hermano Omar ya les lo mencionó. Ya estamos en la recta final, ya vamos a comenzar las clases. Vamos a inicios de febrero, el primer lunes de febrero comenzamos las clases. Miren, hermanos, el DFC es una herramienta para que usted pueda crecer, para que usted pueda tener comunión con Dios. Les voy a asegurar algo. Los hermanos que ustedes miran parados en este púlpito es porque pasaron por el DFC, porque el DFC le permite al individuo conocer más a profundidad a Dios, y al conocer a Dios nos damos cuenta de su amor, de su misericordia, de su magnificencia, y lo único que nos queda es honrarlo y servirlo. Entonces, si usted todavía no se ha inscrito en el DFC, acá en la parte de atrás está la hermana Nancy con estas boletitas. Están estas boletas donde usted puede colocar sus datos y así
pues ya la vamos a tener en el registro de los alumnos del DFC. Los que están inscritos en el DFC, les pido el favor levantar su mano para saber quiénes ya están inscritos. Y los que quieren inscribirse en el primer nivel, también alzar su mano. Si hay alguien que quiere inscribirse, pues aquí están las hermanas apoyando para que ustedes se inscriban en este momento. Y por último, les recuerdo, ¿verdad?, darle uso a estos trifolios. Aquí tenemos la declaración doctrinal de la iglesia, nuestra identidad, nuestra visión, nuestra misión. Tenemos también el plan de lectura bíblico anual, para que todos vayamos unánimes leyendo la Sagrada Escritura. Eso nos va a servir para crecer igualmente. Y por último tenemos también una agenda de oración, que es la agenda que utilizamos en la iglesia para orar por todos estos propósitos que hemos planteado ahí, y que lo hagamos unánimes y vayamos al Señor juntos. Bueno, con esto terminamos esta parte de reforzamiento de los anuncios, porque ya el hermano Omar nos había dado, y comenzamos el mensaje, ¿verdad? Pero antes de comenzar, vamos a ver si saben lo que vamos a hacer. Creo que sí, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor nos ayude. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido comenzar un año acá, en tu casa, con los hermanos, en comunión. Gracias, Señor, porque sabemos que solo en ti podemos encontrar vida eterna. Sabemos que es por medio de tu palabra que nosotros encontramos esa fe que nos permitió conocerte, que nos permitió entender nuestra incapacidad para ser salvos, pero nos permitió ver también tu gracia y tu misericordia para salvarnos. Venimos, Señor, a ti para que nos ayudes este día con este mensaje, con este estudio que estamos haciendo de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor. Que el Espíritu Santo nos guíe. Ponemos en tus manos este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ¿trajeron sus Biblias, hermanos? ¿O la dejaron olvidada en el año pasado? Vamos a buscar en Primera de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Capítulo 11, versículo 26. Ese es nuestro texto clave. El día de hoy el tema es la Cena del Señor, testimonio y esperanza. Ya lo tienen en 1 Corintios 11, 26. Veámoslo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como ven, hermanos, este versículo nos muestra tres mensajes. Si nosotros lo desglosamos, podemos encontrar tres mensajes. Aquí sabemos que este versículo también se desprende de esa enseñanza que le está dando el apóstol Pablo a la iglesia respecto a la institución de la Cena del Señor. Normalmente es el versículo, o mejor dicho, es el texto que nosotros usamos en el momento de la comunión de la Cena del Señor, ¿verdad? Ustedes recuerdan que siempre usamos 1 Corintios 11, del 23 al 26. Esos son los versículos que usamos al momento que los hermanos sirven la cena y nosotros en comunión tomamos la cena del Señor. Pero este versículo 26 a nosotros nos da tres mensajes que son claves para que podamos discernir qué es lo que realmente es la cena del Señor. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dando por hecho, hermanos, que se debe de realizar la cena del Señor. O sea, el apóstol Pablo aquí está diciéndoles, la cena del Señor
debería de representar un hábito litúrgico en las iglesias. En segundo lugar dice, la muerte del Señor anunciáis. Es importante, no podemos desligar, hermanos, la obra del Señor Jesucristo, la misión que el Señor Jesucristo cumplió, el testimonio de Cristo, no lo podemos desligar de este momento especial que es la cena del Señor. Y en tercer lugar, dice, hasta que Él venga. Hermanos, cuando nosotros ya hemos creído en el Señor Jesucristo, inmediatamente también estamos asumiendo que creemos en lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que la Sagrada Escritura nos dice? Bueno, que debemos de abrazar esa esperanza de que el Señor Jesucristo va a regresar por su iglesia. Gloria a Dios, porque yo sé que si no es que todos, pues la mayoría de los que estamos acá reconocemos que fuimos salvos por el Señor Jesucristo, porque solo Cristo salva. Y además estamos esperándolo. Estamos viviendo con una esperanza viva, tal como lo dijo el apóstol Pedro, de que un día vamos a estar con el Señor. Un día el Señor va a venir y nos va a llevar a su presencia. Entonces, son tres mensajes que nos da este versículo que nos permiten discernir qué es lo que realmente debería representar la cena del Señor para nosotros como iglesia de Cristo. Porque el Señor quiso que nosotros efectuáramos esta actividad, que es una actividad que representa para nosotros solemnidad, representa para nosotros un estado de comunión especial con Dios. La cena del Señor, hermanos, no es simplemente un rito más, un rito litúrgico más. La cena del Señor más bien representa para nosotros como creyentes un reto para que podamos autoevaluarnos y determinar si realmente estamos en condiciones dignas para este momento tan especial en donde estaremos frente al Señor reconociendo estas tres cosas. Uno, que estamos haciendo un recordatorio de la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo de que por esa causa es que nosotros encontramos paz con Dios. Dos, que tenemos que físicamente tomar el pan y el vino. Y tres, que por medio de la cena del Señor estamos también alentando nuestros corazones con esa esperanza viva de que un día estaremos con el Señor. Independientemente si nos toca irnos con Él en el arrebatamiento o si el Señor nos llama antes, ¿verdad?, a su presencia, tal como ha acontecido con algunos de los hermanos de la congregación. Gloria a Dios, porque ellos están con el Señor. Nosotros tenemos esa certeza. Y deberíamos de tener también la certeza de que el día que el Señor nos llame vamos a ir a su presencia. Para eso tenemos que estar plenamente convencidos de qué es lo que nosotros hemos creído y en quién nosotros hemos confiado para la salvación. Porque si todavía estamos confiando en que vamos a salvarnos por hacer buenas obras o por cumplir los 10 mandamientos, hermano, definitivamente le aconsejo buscar más la palabra del Señor para que conozcan realmente la clave de la salvación. Nosotros somos salvos por los méritos del Señor Jesucristo, no porque actuemos piadosamente, porque apreciemos la creación de Dios, porque actuemos, entre comillas, misericordiosamente o con bondad hacia los demás. No es eso, hermano. Esas cosas deberían de ser una consecuencia de haber creído en el Señor. Deberían de ser un reflejo del fruto del Espíritu, ¿verdad? Ser bondadoso, misericordioso, reconocer al Señor y ser agradecido con Él.
Pero ¿de qué nos sirve a nosotros procurar cumplir con la ley o con algún esquema moral si no hemos creído en el que tiene todo el mérito de la salvación, que es el Señor Jesucristo? Para que nosotros seamos salvos, lo que necesitamos hacer es creer en el Señor Jesucristo. Él tiene el mérito. Él pagó por nosotros. Él era el único ser aprobado para poder pagar por nuestra paz con Dios. Nosotros, aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido encontrar paz con Dios. Y sobre todo, nosotros no buscamos a Dios. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. El día de hoy, como les dije al inicio, ustedes están acá, no porque usted buscó a Dios, no porque usted decidió, este año voy a buscar a Dios, no, es porque Dios puso en su corazón venir acá, a escuchar su palabra, a entender que usted no tiene ningún mérito de nada, pero que Dios es misericordioso y que su gracia es infinita, y que por medio de esa gracia es que nosotros encontramos salvación. Todo eso nosotros tenemos que entenderlo para también discernir qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a tomar la cena del Señor en comunión con los hermanos. Es un momento muy especial para poder apreciarlo en su totalidad. Debemos entender el mérito del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces comencemos viendo qué dice la Biblia respecto a estos tres mensajes de los que hablamos en 1 Corintios 11:26. En primer lugar, comer el pan y beber el vino, o sea, la cena del Señor. Físicamente, lo que nosotros hacemos cuando el hermano César y su equipo nos reparten los elementos, tomamos esos elementos. El partimiento del pan o la cena del Señor es un sacramento, o sea, es un estado de comunión especial con Dios, tal como lo habíamos dicho antes, que fue instituido y ordenado por el Señor Jesucristo. Fue el Señor Jesucristo quien estuvo con sus discípulos y les instituyó esta ordenanza, ¿verdad? Les dijo, hacer esto en memoria de mí, y les enseñó cómo hacerlo. Veamos entonces Lucas 22. Vamos a ubicarnos en Lucas 22 y vamos a ver ese momento especial de la historia de la humanidad y sobre todo de la historia de la iglesia, porque esto ha venido a marcar en la iglesia esta ordenanza y esta instrucción que el Señor dio. Vamos a Lucas 22, vamos a empezar en el versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. O sea, estaba el pueblo de Israel celebrando la Pascua, una fiesta judía. Entonces, dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá de encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado ahí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid
hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo, esto es mi cuerpo, que es por vosotros, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, en Israel en ese momento se estaba celebrando la Pascua. Es una fiesta en conmemoración a ese momento histórico en donde el Señor rescató al pueblo de Israel del yugo de Egipto, ¿se acuerdan? Por medio de la intervención de Moisés y por medio también de las grandes proezas que el Señor hizo para rescatar a su pueblo, ¿verdad? El Señor, justamente antes de enviar la última plaga, le dijo al pueblo de Israel que debían de sacrificar un cordero. Les dio todas las instrucciones de cómo sacrificarlo, qué es lo que debían de hacer con su carne y con sus restos, y cómo preparar también un pan especial sin levadura. Pero sobre todo, les dio la instrucción que con la sangre, perdón, de ese cordero, pintaran el dintel de sus puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, que era la última de las plagas que el Señor envió a Egipto, que el ángel de la muerte identificara que en ese hogar había un israelita que había creído en el Señor y que había cumplido con el mandamiento que el Señor había dado de pintar con la sangre del cordero el dintel de su puerta. ¿Cuál era esa plaga? O sea, ¿qué iba a hacer el ángel de la muerte? Matar a los primogénitos de cada una de las casas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el pueblo de Israel siguió esa instrucción. Mataron sus corderitos, siguieron las instrucciones tal como se les habían dado, pintaron el dintel, y esa sangre representó entonces el medio para que ellos no sufrieran de ese juicio de Dios, ¿verdad? Igualmente, nosotros hemos visto en las Sagradas Escrituras cómo por medio de un sacrificio y de la sangre de ese sacrificio, el pueblo clamaba al Señor por paz con Dios. Y eso entonces lo que producía era un momento en el que Dios tenía paz con el hombre por medio de ese sacrificio, pero esa sangre de ese cordero sacrificado lo que hacía era cubrir el pecado del hombre, pero si el hombre volvía a pecar, tenía que volver a efectuar otro sacrificio y estar en ese círculo para poder estar entonces permanentemente en paz con Dios. Se instituyó en los levitas esa tarea. Los sacerdotes levitas, especialmente el sumo sacerdote, era quien se encargaba de efectuar esta tarea del sacrificio de los corderos, de presentar el cordero sacrificado y la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. Pero eso se tenía que estar haciendo constantemente porque el pueblo siguió pecando y porque era una forma de demostrarle al Señor que estaban cumpliendo con esa ordenanza que dejó instituida Moisés en la ley, ¿verdad? Ahora, ¿para qué sirvió eso? Eso sirvió para que toda la humanidad entendiera lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? El cumplimiento de la promesa de Dios, esa promesa que dio el Señor en el Edén. Cuando Adán pecó y Eva pecó, el Señor emitió una promesa en el Edén. Le dijo a la serpiente, ¿qué le dijo? Génesis 3:15, vamos a ver si ustedes lo recuerdan. Mejor lo vamos a leer literalmente para no estar parafraseando. Génesis 3:15. Vamos a ver lo que han estado en el DFC.
¿Cómo se le llama este versículo? Protoevangelio. ¿Por qué protoevangelio? Proto significa primero y evangelio, buenas nuevas. Primera vez que se le dan las buenas nuevas a la humanidad, las buenas nuevas de salvación. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo el Señor a la serpiente, que sabemos que es Satanás, ¿no? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la simiente de la mujer a la que se está refiriendo Dios en este momento era a ese Redentor, al Señor Jesucristo, al Cordero de Dios. Ya no estamos hablando de ese Cordero pascual o de ese Cordero sacrificial que los sacerdotes llevaban al templo, sacrificaban y presentaban al Señor para expiación de los pecados del pueblo. No, estamos hablando del Cordero de Dios. Aquí lo prometió el Señor, la simiente de la mujer que iba a venir. ¿Y quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre el Señor Jesucristo y ese sacrificio que hubo con el Señor Jesucristo y el sacrificio de toda esa infinidad de corderos que se sacrificaron antes de la venida del Señor Jesucristo? Todos los corderos sacrificados lo que hacían era cubrir el pecado. Pero el Señor Jesucristo limpia el pecado en el hombre. El Señor Jesucristo, por medio de su sangre, no solo nos cubre, sino que también nos justifica, nos presenta ante Dios justos, nos reviste a nosotros de una capa de justicia que nosotros nunca hubiéramos podido adquirir por nuestros méritos. Nunca usted hubiera podido encontrar salvación si no fuera por esa justicia que el Señor Jesucristo le imputa a usted cuando usted cree en el Señor Jesucristo, pero cuando realmente cree en el Señor Jesucristo. Porque creer en el Señor Jesucristo, hermanos, es un acto que produce un nuevo nacimiento. Si usted realmente nació de nuevo, usted ha creído en el Señor Jesucristo. Si usted se sigue comportando igualito que como se comportaba antes de que algún día usted hizo una oración y dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, hermano, le tengo una mala noticia. Creo que no ha nacido de nuevo. Si usted nació de nuevo realmente, si usted ahora está dando frutos dignos de arrepentimiento, si ahora en su vida se ve reflejado el fruto del Espíritu, entonces usted ha creído genuinamente en el Señor Jesucristo y el Señor lo revistió de esa justicia y ahora le permite a usted que el Padre lo vea y lo que vea reflejado en usted a su Hijo, a ese ser perfecto, a ese ser santo, a ese ser aprobado para comprar la paz y la libertad. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo, al momento de dar esa ordenanza, está diciéndole a sus discípulos, recuerden lo que significa este sacrificio. Recuerden lo que significa esta carne y esta sangre. Recuerden que es por medio de eso que ustedes pueden encontrar la salvación y que no hay otro cordero, no hay otra sangre que pueda a ustedes liberarlos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y esa carne que fue molida por nosotros, en sustitución nuestra, eso es lo que nos permite entonces encontrar la paz con Dios, encontrar justificación. ¿Cree eso usted, hermano? ¿Está seguro de eso usted? Los discípulos obedecieron la instrucción y es por eso que hasta el día de hoy nosotros participamos en la cena del Señor. ¿Y cuándo lo hacemos? El primer día de la semana. Hoy es domingo. El domingo es el primer día de la semana. ¿Y por qué lo hacemos el primer día de la semana? Siguiendo la tradición de los apóstoles.
¿Por qué los apóstoles lo hicieron el primer día de la semana? Porque ellos conmemoran el día en que el Señor resucitó. Por eso ahora nosotros ya no celebramos el culto, digámoslo así, congregacional, el día sábado, así como lo hacen los judíos. Porque para nosotros, los creyentes, los cristianos, los que sabemos que somos salvos por medio del Señor Jesucristo, representa más, es un día más especial para nosotros, el día en el que el Señor consumó esa misión de redención. ¿Cómo consumó esa misión el Señor? Por medio de su resurrección. Porque si el Señor no hubiera resucitado, no era entonces el Mesías, no era entonces el Redentor, ese prometido en Génesis 3:15. Pero el Señor resucitó y cumplió a cabalidad todo lo que estaba profetizado. Con su resurrección el Señor selló esa obra que Él vino a cumplir a la tierra. Y fue un día, domingo, el primer día de la semana, cuando el Señor resucitó. Por eso nosotros celebramos la cena del Señor este día. Igual, o siguiendo la tradición de los discípulos del Señor, Hechos 27 dice, el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Primer día de la semana, hoy, domingo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la cena del Señor nos sirve para recordar el mérito que tiene el Señor Jesucristo, para recordar que ninguno de nosotros pudiera haber encontrado salvación si no fuera por el Señor Jesucristo. No hay otro medio, solo Cristo salva. Recuerde eso, solo Cristo salva, nadie más, ni sus buenas obras, ni sus gestos piadosos, nada de eso. Solo Cristo salva. Creer realmente en el Señor Jesucristo nos permite nacer de nuevo, nos permite dar frutos dignos de arrepentimiento, nos permite proyectar el fruto del Espíritu. Vamos ahora con el segundo punto. Estamos siempre analizando el versículo 26 de Primera de Corintios 11. Partir el pan y beber la copa nos recuerda entonces el segundo aspecto, que es dar testimonio de Cristo. Dice el versículo, la muerte del Señor anunciáis. Hermanos, la cena del Señor nos induce a dar testimonio al mundo que el Señor Jesucristo fue crucificado. También que Él murió, pero igualmente que al tercer día resucitó. Nosotros estamos dando testimonio de eso por medio de la participación en la cena del Señor. Entonces, tal como Pedro, nosotros podemos predicarle un sermón al mundo en donde expliquemos realmente cómo fue que aconteció el cumplimiento de estas profecías que estaban manifestadas desde la antigüedad. Ubiquémonos en Hechos 2, 22 al 36 y veamos ese mensaje poderoso que Pedro le transmitió a todos aquellos en Jerusalén que estaban unos maravillados, otros extrañados con lo que estaba aconteciendo, que era cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Hechos 2, 22 al 36. Dice, varones israelitas. Recuerden, hermanos, el contexto. El apóstol Pedro está predicándole a los israelitas que estaban congregados en Jerusalén para celebrar una fiesta judía. Y por eso es que cuando los primeros creyentes que recibieron al Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, llenaron de extraño,
llenaron de curiosidad a estas personas y algunos hasta lo juzgaron mal y dijeron, estas están llenos de mosto. Era una bebida que era embriagante, ¿no? Pero no. Otros dijeron, qué raro que estos galileos, era como decir, qué raro que esta gente del Chimbo que habla español esté hablando francés igual que yo. ¿De dónde aprendió francés? Unos se extrañaron porque dijeron, ¿por qué esta gente está hablando en el idioma que yo hablo? Griego, puede haber sido cualquier idioma del Asia Menor y de esos países que estaban cercanos y de donde venían los israelitas a celebrar esta fiesta en Jerusalén. Entonces, ¿por qué están hablando esos idiomas? ¿De dónde aprendieron estos galileos? Que la mayoría son pescadores, a hablar mi idioma. Entonces se quedaron escuchando. Y Pedro les dio la razón de por qué había pasado eso. Dice, varones israelitas, pero ahora nosotros lo podemos ver como a todo el mundo está dirigido este mensaje. Tal como Lucas 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues este mensaje nosotros lo podemos aplicar a todo el mundo. Pedro les dijo, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Miren, aquí le está identificando la región de donde el Señor Jesucristo, de donde él era, ¿verdad? Donde él se desenvolvió. Sabemos que nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. O sea, ninguno de ellos podía negar lo que el Señor Jesucristo había hecho. Muchos de ellos eran testigos de los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Ahora, también en ese momento muchos de ellos no entendían por qué el Señor tenía ese poder, por qué él había hecho esos milagros. Pero aquí Pedro se lo está aclarando. Y le está diciendo, ustedes lo vieron, ustedes aprobaron de que era un hombre enviado por Dios. Ustedes lo aprobaron porque vieron las proezas que él hacía. Entonces le sigue diciendo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis. O sea, aquí también Pedro le está diciendo, esto tenía que acontecer, él fue entregado. Y eso Dios ya lo sabía, Dios ya lo conocía, Dios ya lo había predestinado así. Y le dice, prendisteis y matasteis, porque en las manos de todos estaba la muerte del Señor Jesucristo. Es cierto que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote, los de Sanedrín y toda esta gente que eran, además de políticos, eran religiosos, fueron los que promovieron la crucifixión del Señor Jesucristo, pero el pueblo era el que gritaba, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, liberen a Barrabás, no al Señor Jesucristo. Entonces, en este momento muchos se dieron por aludidos, porque de repente algunos de ellos gritaron, queremos a Barrabás. Entonces Pedro les dice, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Pedro les habló, primero, de la obra del Señor Jesucristo. Segundo, les habló de su crucifixión, de su padecimiento en la cruz del Calvario. Pero también les recuerda, él resucitó. Y de eso habían testigos, hermanos. Más de 500 personas estaban presenciando cuando el Señor ascendió al cielo, después de que anduvo varios días con los discípulos, cuando ya él ya estaba resucitado. O sea, habían testigos. En ese momento no había duda de que el Señor había resucitado. Ahora, mucha gente no entendía por qué está pasando esto tan sobrenatural con este hombre. Pero el apóstol Pedro se lo está explicando.
Les dice, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, por la muerte. Porque David dice, y ahora miren lo que está haciendo Pedro, se está refiriendo a las escrituras, a las profecías, a los salmos, se está refiriendo en este momento al Salmo 16, para que ellos realmente creyeran que esas escrituras y esas profecías se cumplieran. Les dice, porque David dice, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y vuelve a decirles entonces, después de que les pronunció las sagradas escrituras, la escritura conocida hasta ese momento, que era los salmos de David y el Antiguo Testamento. Varones hermanos, se os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado. Se le está diciendo, veamos a quién se está refiriendo este salmo. David fue muerto y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. O sea, lo que le está diciendo aquí al pueblo es, David no se está refiriendo a él, ni a lo que le iba a acontecer a él. Él se estaba refiriendo a una profecía sobre el Señor Jesucristo, que nosotros ya vimos que resucitó. Entonces sigue aquí el apóstol Pedro y le dice, pero siendo profeta y sabiendo con juramento, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, o sea, al Mesías, a ese Redentor prometido desde Génesis 3:15, es el Redentor prometido de los primeros seres humanos que existieron sobre la faz de la tierra, se les prometió este Redentor. Y aquí Pedro le está diciendo, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, o sea, a ese Mesías, a ese Redentor, porque el Señor le prometió, recuerdan que el Señor le hizo una promesa a David, que de su descendencia iba a venir el Mesías, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que de su descendencia iba a gobernar por la eternidad, y así lo está cumpliendo el Señor. Viéndolo antes, dice el apóstol, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Le está diciendo, David, viendo desde antes, les está hablando a ustedes y a mí, que el Señor Jesucristo no iba a ser dejado, que el Mesías no iba a ser dejado en el Hades. El Hades, hermanos, es la muerte. En hebreo, así se le llamaba a la muerte, o así se le llama, no sé si actualmente todavía, pero el Hades es la muerte. No se confunda que el Hades es el infierno, no, el Hades es la muerte. Ni su carne vio corrupción. El Señor Jesucristo no se deterioró como se deterioran todos los cuerpos, ¿verdad? De las personas que fallecen. Recuerden que solo estuvo un periodo de tiempo bien corto en la tumba. A Jesús resucitó Dios. O sea, le está diciendo, que resucitó es el Mesías del que habló David. Pongan atención, les dice. De lo cual todos nosotros somos testigos, le está recalcando. Recuerdan que anduvo hace poco con nosotros y que ascendió al cielo. Recuerdan los testigos que estuvieron ahí, cuéntenles a los demás. Entonces, así que, dice el apóstol Pedro, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea, ese día estaban recibiendo ellos esa promesa que se les había anunciado de que el Espíritu Santo iba a descender, que ellos no se iban a quedar huérfanos, sino que iba a venir el Consolador a donde ellos.
Y eso es lo que estaba aconteciendo. Entonces él está diciendo, ¿se acuerdan que nos prometieron un consolador? Eso es lo que ustedes están viendo hoy. No es que estos están llenos de mosto. Estos no están alcoholizados. Estos es que recibieron el poder del Espíritu Santo. Por eso el día de hoy ellos pueden hablar en otros idiomas. Por eso es que usted se extraña de que él está hablando en griego y es un Galileo que no tendría por qué estar hablando en ese idioma. Entonces, la gente, claro, está siendo impactada por este mensaje. Y este mensaje, este mismo mensaje, es el que nos impacta a nosotros también. Cuando vemos la perfección de la Sagrada Escritura, cómo el cumplimiento profético se dio, cómo hay un hilo conductual que nos lleva desde el Génesis 3:15 hasta el cumplimiento de la crucifixión y la resurrección del Señor Jesucristo. Y cómo vemos también que todas las promesas de Dios y todas las profecías se han ido cumpliendo. Hermano, por eso es importante conocer la Biblia, porque ahí cuando usted conoce la Biblia, usted tiene más fe en el Señor, porque usted se da cuenta que todo lo que está en la Biblia no son fábulas, no son historias o cuentos o leyendas, sino que son realidades que se han ido cumpliendo y que hay, no solo tenemos información de la misma Biblia, sino que también hay otras fuentes de información que certifican que todo lo que dice la Biblia es realidad. Pero si usted no conoce la Biblia, ¿cómo va a conocer a Dios? ¿Cómo va a conocer sus propósitos? ¿Cómo va a conocer su forma de actuar? ¿Cómo va a conocer sus promesas? No puede. Ahora, entiendo yo, y me incluyo, que muchas veces uno se trata de esforzar en leer la Biblia y estudiar por cuenta propia. Pero hermanos, hay instancias en la iglesia donde nosotros podemos encontrar ese conocimiento ya de una manera más estructurada para que no nos perdamos, para que más rápido encontremos la respuesta a algunas preguntas que yo sé que todos tenemos. Existe el DFC, hermanos. Aproveche, si usted todavía no se ha inscrito en el DFC, hoy es el día, hoy puede hacerlo. Y le aseguro que su vida va a cambiar, así como cambió mi vida, así como cambió la vida de todos los que suben este púlpito y de muchos de los hermanos que están acá en la congregación, de muchos que ahora sirven al Señor sabiendo que le hay, porque a Dios hay que creerle sabiendo que le hay, sabiendo que Dios realmente existe. No por un cuento que nos contaron y una idea que nos hicieron creer, no, sabiendo que Dios es evidente, que Dios es real, que Él es nuestro Salvador, que Él fue el que fraguó todo el plan para que nosotros el día de hoy pudiéramos descansar en esa esperanza de decir, si el Señor me llama a su presencia hoy, voy a estar toda la eternidad con Él. Muchas personas viven en incertidumbre. Hay una exclamación que es bien popular, que podría decir hasta trillada, pero es una realidad, que las personas dicen, es que tengo un vacío en el corazón que no sé cómo llenarlo, y por eso es que yo a veces abuso de algunas sustancias alucinógenas. Hermanos, realmente sí. Si Dios no está en su corazón, usted se va a sentir vacío siempre. Si usted no le encuentra propósito a su vida, si usted cree que no entiende la razón por la cual usted existe, es porque existe en usted esa carencia de Dios, porque Dios le da propósito a su vida. Y sobre todo, Dios a usted le permite visualizar más allá de lo que representa esta vida que es efímera, esta vida que es como la neblina, tal como nos dijo el 31 de diciembre el hermano Guillermo. En un momento está y luego desaparece. Hermano, solo por medio del conocimiento del Señor, del conocimiento de la obra del Señor Jesucristo, del testimonio de Cristo, como nos dice este versículo, y cuando nosotros estamos celebrando la cena del Señor,
tenemos que hablar del testimonio de Cristo, de lo que el Señor hizo. Entonces, solo por medio de eso, hermano, nosotros podemos realmente creer en ese Señor Jesucristo del cual la Biblia nos habla. Porque hay mucha gente que han desfigurado al Señor Jesucristo. Le hablan de uno o de otro atributo del Señor Jesucristo y le ocultan o le desvirtúan algunos atributos de Él, como que es un Dios justo, que es un ser justo, y la justicia de Dios es perfecta. Dios no le va a aprobar un pecado o un delito a una persona. También el Señor es santo. Si Dios es santo, si el Señor Jesucristo es santo, ¿por qué entonces nosotros podríamos pensar que es permisible que nosotros no seamos santos? O sea, que nosotros podemos seguir actuando en pecado, porque el santo es Él, no somos nosotros. Hermanos, nosotros queremos agradarlo a Él. No somos perfectos, estamos en un proceso de santificación. A nosotros nos pesa siempre la influencia de nuestra propia carne, la influencia del mundo y la influencia de Satanás. Pero lo que debería de primar en nuestro corazón es honrar a Dios por medio de toda nuestra vida. Entonces, procurar la santidad tal como la Biblia nos lo recomienda. En la Biblia está mencionado que nosotros tenemos que procurar la santidad, ser santos porque yo soy santo, dijo el Señor. Ahora, solo con la ayuda del Señor nosotros podríamos estar entonces en ese proceso avanzando, porque hay personas que en ese proceso de la santidad se quedaron estancados en un punto y hasta ahí llegaron. Recuerden, ese es un proceso, sí, es cierto, todos estamos en ese proceso, ninguno de los que está aquí es perfecto, ninguno de nosotros es un producto terminado, tal como dice el pastor, ¿verdad? Nadie es producto terminado, todos estamos en proceso. Pero hermanos, si sabemos que lo que nos conviene es buscar la santidad, procuremos la santidad. Si sabemos que tenemos que reflejar a nuestro Señor para el bien, no solo nuestro, sino que de todas las personas que están en nuestro entorno, hagámoslo, hermanos, esforcémonos. Pero ¿cómo? Teniendo comunión con el Señor es que nosotros podemos fortalecernos. Si no hay comunión con el Señor, no nos vamos a fortalecer. ¿Y cuál es la comunión con Dios? O sea, ¿cómo nosotros encontramos comunión con Dios? Así como usted encuentra comunión con un familiar suyo o con su pareja, comunicándose con ella, preocupándose por sus necesidades, estando en su vida. Entonces, con el Señor es igual. Comuniquémonos con el Señor, conozcamos al Señor, escuchémoslo por medio de su palabra, busquemos todas esas instancias para aprender sobre Él, hermanos. En esta iglesia, les insisto, estamos muy preocupados porque todos nosotros conozcamos al Señor. ¿Ustedes creen que doctrina para la vida solo surge para llenar un requisito de que un día intersemanal se celebre un culto? No, hermano. Analice en qué consiste doctrina para la vida y se va a dar cuenta que lo que se procura ahí es que usted tenga bases firmes para que el día de mañana, cuando usted se enfrente al mundo y a todas las falsedades que el mundo le pone enfrente, usted tenga convicciones firmes. Alguien me anda molestando por acá. Y con esas convicciones no lo pueden hacer desviarse, no lo pueden hacer errar, no lo lleven hacia el fracaso. Hermanos, es importante conocer al Señor, es importante estudiar, es importante inscribirse en el DFC si usted no lo ha hecho. Entonces, acá el apóstol Pedro estaba dando testimonio de quién era el Señor Jesucristo, y eso es lo que estamos procurando el día de hoy, que recordemos quién es el Señor Jesucristo y qué fue lo que hizo Él. Él les estaba hablando a toda esa multitud que lo estaba escuchando del por qué estaban aconteciendo esas cosas, por qué los hermanos estaban allá hablando en diferentes idiomas, por qué existía en ese momento eso que
que se vio como un viento recio que vino hacia ellos. O sea, mucha gente quedó asombrada también por eso. Pero el apóstol Pedro siguió y les dice, ha derramado, hablando del Señor Jesucristo, porque les dijo, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, vamos en el 33, versículo 33. Ha derramado, le dice, esto que vosotros veis y oís, que es el poder del Espíritu Santo actuando en los creyentes. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, ahora menciona otro salmo de David, el Salmo 110:1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Está hablando del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces le dice Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la clase de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense el impacto de esta noticia en el corazón de todas estas personas. Entonces, por eso, en ese momento hubieron más de 3,000 convertidos. Hermanos, el día de hoy, haciendo alusión a este mensaje del apóstol Pedro, les digo, por medio del Señor Jesucristo, hermanos, de ese que fue sacrificado, de ese que resucitó, es que usted puede tener paz con Dios y encontrar salvación. Y a ese Señor que está a la diestra del Padre, quien usted debe de honrar y debe preocuparse por conocer. Entonces, toda esta verdad nos permite tener la confianza plena de creer en el tercer aspecto, que es abrazar la esperanza de su regreso, que es el tercer aspecto que dijimos en el versículo 26. Cuando dice, hasta que Él venga, celebraremos la cena del Señor, hablaremos de su testimonio, hasta que Él venga, reconociendo y abrazando esa esperanza de su regreso, porque en la Biblia nos habla de su regreso. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí se está refiriendo a los que duermen en Cristo. Ellos sí tenían esperanza, hay otros que no, porque no han creído en el Señor y no fueron salvos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos, seremos arrebatados juntamente con los santos que murieron en Cristo cuando el Señor venga por su iglesia. Tenemos esa esperanza, hermanos. Reconocemos que podemos abrazar esa esperanza y sentirnos en paz. Hermanos, el día de hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es un momento muy especial y, como les dije, es un momento en que tenemos que estar en comunión y en plena paz con Dios. El Señor nos dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, nosotros tenemos que estar en condiciones dignas para tomar la cena del Señor. Tenemos que
En primer lugar, haber creído en el Señor, ser nuevas criaturas. Realmente, tener esa conciencia de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario, reconocer que por causa de Él y por todo el mérito que Él tiene, es que nosotros pudimos encontrar la salvación. También es importante, hermanos, que para tomar la cena del Señor, nosotros ya hayamos sido bautizados, que ya hayamos cumplido con esa ordenanza. Esa es otra ordenanza que el Señor Jesucristo nos dio. Antes de ascender al cielo, Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nos dio la ordenanza. Entonces, hermanos, no hay que comer el pan ni beber la copa del Señor indignamente, tal como dice 1 Corintios 11:27. Porque si la comemos indignamente y tomamos el vino indignamente, seremos culpados. Así que, hermanos, antes de pasar a este momento, sigamos lo que dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Examinémonos. Hagamos un análisis de nuestra condición en este momento. Les invito a ponerse en pie, porque vamos a orar. Y les invito a los hermanos también que nos sirven la cena del Señor, que ellos puedan pasar para estar listos para este momento solemne. Hermanos, es importante en este momento que vamos a tomar la cena del Señor, reconocer lo que ya hablamos, que el Señor fue quien nos salvó, que hemos dado testimonio del Señor, que creemos que Él va a venir por nosotros, pero también procuremos, hermanos, estar en paz con Dios. Si confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vamos ahorita al trono de la gracia a pedir misericordia. El Señor nos perdona, hermanos. Si el Señor nos tiene aquí, si el Señor nos salvó, si el Señor murió en la cruz del Calvario por usted, entonces usted tenga la certeza de que el Señor lo perdona. Pero vamos arrepentidos al Señor a pedirle perdón. Vamos a orar. Señor, estamos reconociendo tu amor, tu misericordia y tu gracia. Reconocemos, Señor, que todo el mérito de nuestra salvación lo tienes tú. Venimos, Señor, apelando a tu justicia y a tu amor, a tu perdón, Señor, porque sabemos que somos pecadores. Sabemos, Señor, que muchas veces pecamos deliberadamente y otras veces hasta pecamos sin saber. Venimos a ti, Señor. Venimos exponiéndote toda nuestra naturaleza humana para que tú, Señor, nos limpies, para que nos perdones, para que nos ayudes a tomar dignamente esta cena, sabiendo, Señor, el verdadero significado. Ayúdanos, Señor, límpianos. Permítenos, Señor, tener un corazón limpio, sin rencores. Si en este momento, Señor, estamos guardando algún rencor con alguien, límpianos. Límpianos, ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a entender, Señor, que no está en nuestras manos hacer justicia. Y ayúdanos, Señor, a tener misericordia por todas esas personas que sabemos que están erradas, que de repente nos han hecho daño. Porque los ponemos ahora en tus manos, Señor. Estamos orando por ellos para que tú les ayudes tal como me has ayudado a mí, tal como nos has ayudado a todos los que estamos acá. Permítenos, Señor, estar en este momento solemne, dignos y aprobados por ti. Que participemos en esto, en una perfecta comunión con los hermanos, y que salgamos regocijados y energizados para servir en tu obra, Señor. Ponemos en tus manos este momento solemne, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora invitamos a nuestro coro
para que entonemos junto con ellos himno al Señor, mientras los hermanos reparten los elementos. Gloria a Dios. Ya todos tienen sus elementos, ¿no? Entonces, preparémonos para participar en la cena del Señor. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios 11 y utilizaremos los versículos del 23 al 26. Les dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria del Señor Jesucristo, participemos del pan.
Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos entonces de la copa en memoria del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La comunión entre los creyentes es un reflejo de que verdaderamente hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. Debemos estar expectantes, porque en cualquier momento Él vendrá por su iglesia. Dios le bendiga, hermano.